El título del evento de hoy se llama Expansión Urbanística de Quito, más allá del centro histórico, primeras décadas del siglo XX. Estamos celebrando como institución 90 años de vida institucional. El Banco Central del Ecuador siempre promovió, desde casi sus orígenes de fundación, la cultura, ¿sí?, el patrimonio. Y esto nos convoca hoy también, ¿no?, este patrimonio más allá del centro histórico. Jorge Alberto Gómez Díaz, que es el expositor, es docente actualmente del Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio, Yavirá. Este es un instituto emblemático que está en la calle García Moreno y Ambato esquina. Jorge es magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional de la Universidad de las Américas del Ecuador y de la Universidad Jaume I de España. Jorge es especialista en estudios avanzados de estética, valores y cultura de la Universidad del País Vasco, España. Tiene más de 30 años de experiencia docente e investigación en instituciones de educación superior dentro de las áreas de historia, pedagogía, estética, ética, deontología, semiótica, antropología cultural, lenguaje y comunicación. Gracias, Jorge, por aceptar esta invitación y te recibimos también con un aplauso. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, entonces, claro, desde la perspectiva de nuestra carrera de guianza turística en el Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio, Yavirac, centro que pertenece a lo que es la política de reconversión actual de las instituciones de educación superior, centro que además es un centro sectorial, en el sentido de, ¿qué quiere decir esto?, ¿no?, que es un centro donde únicamente van a existir carreras de turismo, bueno, guianza turística es una, y de las áreas de patrimonio, ¿no? Entonces, igual hay unas, pienso que con este gobierno pues hay igualmente perspectivas de que algunas de estas instituciones pues tengan un crecimiento sostenido. Igual colaboramos con universidades también, y en ese aspecto pues tenemos una trayectoria acá de 19 años en el país. Este tema que vamos a someter a su consideración es algo que viene dándose en cuanto a las investigaciones de la carrera de guianza turística con estudiantes y con docentes. Obviamente esta investigación acerca de rutas turísticas urbanas, ya que el turismo tiene diferentes facetas, diferentes áreas, ¿no? Pero específicamente esto se refiere a rutas turísticas urbanas. Y aparte de que nosotros tenemos ya un trabajo sostenido con la Compañía de Jesús, con una serie de entidades acá en el centro histórico, pues también nos interesa de alguna manera con estas investigaciones y con estas divulgaciones y con estas publicaciones que podemos hacer, ¿no? Nos interesa entonces también, y con estas rutas, ¿no?, que podemos establecer, rutas turísticas sobre la base de esta investigación, poder reposicionar, ¿no?, estos espacios, estas zonas urbanísticas, ¿no?, de la ciudad, que en realidad necesitan en estos momentos, eso es uno de los objetivos fundamentales cuando nosotros investigamos y hacemos charlas y divulgamos y publicamos, es precisamente contribuir a la formación de grupos, ¿no?, donde todos pongamos una serie de esfuerzos, ¿no?, o sea, aunemos esfuerzos para lograr un rescate de determinadas zonas de la ciudad de Quito. Bueno, nosotros realmente comenzamos acá, nos gusta comenzar destacando el contexto histórico en que nosotros nos ubicamos, es decir, principios del siglo XX, hay toda una serie de avances importantes como es la culminación del ferrocarril, como sabemos, ¿no?, por el general Eloy Alfaro. En 1914 se abre el Canal de Panamá y esto obviamente trae grandes ventajas porque incluso los mismos materiales de construcción, los materiales arquitectónicos antes de esto tenían que venir por el Estrecho de Magallanes y entonces subir hasta llegar acá, ¿no? Y realmente era una posición desventajosa desde el punto de vista geográfico, ¿no? El Canal de Panamá abre otras posibilidades para toda una serie de países del lado acá o sea, los que estamos acá en esta parte del Pacífico, ¿no? La incorporación de la telefonía en el año 1900, el alcantarillado en 1906, la luz eléctrica en 1906 también,
el agua potable en 1914, la incorporación del automóvil en 1903. Hay que decir que la T-Ford comenzó a trabajar masivamente, ya había experimentos anteriores, pero precisamente en el año 1903 la T-Ford comienza a trabajar como empresa, ¿no?, masivamente, así que digamos que estuvimos al tanto de estos inventos, ¿no?, en algunos de los casos. El tranvía eléctrico en 1914 es un tranvía que dura hasta los años 50, ¿no?, en la ciudad de Quito, bastante tiempo, y después, bueno, pues hay otras, van apareciendo otras soluciones desde el punto de vista del transporte, ¿no? Realmente esto lo consideramos como una etapa muy importante para la modernidad de la ciudad y del país, aunque estamos hablando fundamentalmente de la ciudad, pero también esto abarca todo el país, si hablamos del ferrocarril. Es una modernidad que está acompañada, no podemos dejar de mencionar, que está acompañada por los procesos de modernidad de Eloy Alfaro, ya que es el presidente que hasta esos momentos sí realiza un verdadero proceso de modernidad, que no se trata solamente de edificios, sino de leyes, sino de mejoras sociales, sino además derechos para toda una serie de sectores que antes no los tenían. El mismo hecho de separación de la Iglesia y del Estado, ningún país puede considerarse moderno si no se separa la Iglesia del Estado y si no se establece una educación laica, ¿no? Todos los países, bueno, los países modernos en Europa en esa época ya habían realizado estas transformaciones, ¿no?, muy importantes. Entonces, nos interesa también, digamos, retomar, como estos son procesos que nosotros manejamos en las aulas, en los salones, en las clases, obviamente que para poder trabajar con esto en la calle, como rutas turísticas urbanas, ahí sí obviamente necesitamos jugar con la narración y jugar con toda una serie de procesos que no siempre van a estar acompañados de una visualidad, porque por ejemplo, en esta misma esquina del sector este occidental de la Alameda, lo que fue la casa del doctor Gabriel Vaca en la avenida Colombia y Pazmiño, pues vean estos edificios anodinos, ¿no?, que tenemos hoy aquí. Y es algo que ha pasado, bueno, no solamente es un proceso que ha sucedido en Quito, ha pasado en otras ciudades de América Latina también y del mundo, pero bueno, realmente que hay que destacar que sí hubo valores que eran representativos de una época que se perdieron, ¿no?, definitivamente. Pero yendo por la calle Pazmiño y Luis Saá, pues vamos a encontrarnos con igualmente, es decir, son puntos, nosotros no pretendemos acá en esta charla abarcar todas las edificaciones y todos los puntos importantes de la ciudad que se refieran a esta expansión que se va a dar en las primeras décadas del siglo XX. Solamente, bueno, estamos en una etapa en que estamos haciendo una señalización de espacios, de lugares, de posibles rutas, ¿no?, que nos permitan también ir con el turista nacional e internacional y que nos permitan ir hasta cierto punto de forma ordenada, bueno, hasta donde podamos de manera ordenada, para ir haciendo los recorridos de modo tal que tampoco se pierda tiempo ni se pierdan espacios, el turista no se canse demasiado, en fin. Así que estos recorridos pueden darse de manera de pequeñas secciones, es decir, estamos trabajando en este sentido, ¿no? Esta casa, por ejemplo, que es muy neoclásica, es un ejemplo, ¿no?, de que allí existió una expansión importante desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, de que hubo una incorporación de una modernidad, que podemos llamar la primera modernidad del siglo XX. Además, esa es nuestra modernidad, porque en Europa en 1919 y antes ya estaban edificios estilo Bauhaus, pero en América Latina, no solamente acá, en América Latina, pues entonces estos ejemplos son los que corresponden a nuestra primera, por decirlo así, ¿no?, modernidad. Es interesante porque uno va viendo estas comparaciones, estos contrastes, ¿no?, estas diferencias entre una época y otra. Y por ejemplo aquí tenemos el famoso castillo encantado del señor Rafael Vázquez en la calle Piedrahíta y 6 de diciembre. Fíjense lo que era y cómo es en estos momentos. Del arquitecto Leonardo Arcos Córdoba, ¿no? Esto es hoy el actual Colegio de Abogados de Pichincha. Bueno, si vamos a comparar, podemos encontrar que la mansión anterior, pues es una mansión con elementos de eclecticismo. Es decir, yo pienso que ese es un estilo que tiene su pedigrí también, por decirlo de alguna forma. El eclecticismo sí existe. En las primeras décadas del siglo XX existe en Buenos Aires, en La Habana, en México, y aquí también, obviamente, ¿no?, y en una serie de ciudades de América Latina y del resto del mundo occidental, ¿no?, sobre todo. Entonces, si vamos a ver cómo era esta edificación, pues tenemos que presenta toda una serie de detalles que le dan una apariencia ecléctica,
En realidad son chaleses que pueden tener un estilo californiano por una parte, pero también por los arcos rampantes, ¿no?, que presentan esta edificación en otro momento, en su momento inicial, pues también tiene delineaciones que pertenecen al Art Nouveau. Pero me parece que ubicar en un estilo así tajantemente, de manera absoluta, ¿no?, a cualquiera de estas edificaciones que significaron una primera modernidad para nosotros, es, no sé, a veces se puede convertir en algo exagerado. Sin embargo, vemos que hay cambios importantes en la edificación, es decir, por lo que hemos podido investigar hacia los años 40, pues vemos que la edificación adquiere transformaciones que son fundamentalmente de estilo Art Deco. Aquí sí se puede hablar un poco, o sea, se puede hablar bastante de que hay un estilo Art Deco en esta edificación y así queda hasta nuestros días. Pero siguiendo por este mismo sector, ¿no?, nos encontramos en la calle Luis Felipe Borja, nos encontramos con esta otra edificación del arquitecto Pedro Aulestia Azaa, que igualmente retoma el historicismo. Se ha hablado mucho, bueno, de que hay elementos neoclásicos, por supuesto que sí. También pudiéramos encontrar ciertos detalles en los remates de las ventanas, en los guardapolvos, que pueden tener ciertas características neobarrocas, porque sí es importante destacar que no es lo mismo hablar de un barroco que de un neobarroco. No es lo mismo hablar de un gótico, que en América en general en ninguna parte hay gótico, sino de un neogótico, ¿no? En fin, entonces son estilos que retoman bastante el historicismo. Claro, aquí hay un juego de volúmenes en las escaleras como inicialmente se quedaron definidas, y también un juego de volúmenes que le acompañan en los laterales, ¿no?, de la entrada de la edificación, que pudieran llevarnos un poco a encontrar ciertas tendencias neobarrocas, ¿no?, en la misma. Esta casa nos ha llamado bastante la atención, y aquí aprovecho para destacar una de las características de nuestra arquitectura de principios del siglo XX en muchas ciudades importantes de América Latina. Y nos parece interesante en estas palabras de la teórica cultural Nelly Richard, teórica del arte y de la cultura sobre todo, ¿no?, Nelly Richard, chilena, cuando ella nos destaca que iniciarse a las imágenes mediante réplicas deformadas por sustitutos bastardos nos obliga a nosotros, ¿no?, en América Latina, al no tener los originales, sacar partido de ese déficit de originalidad, exagerando la copia. Pero esto pasa en música, esto pasa en otras manifestaciones culturales también, y yo no lo veo como necesariamente un déficit, no lo veo como algo, sencillamente lo veo como una de nuestras características, la copia, recopia, donde siempre se incorporan elementos distintos y nuevos acá en nuestras condiciones, pues sencillamente es parte de los análisis culturales que a la hora de nosotros pues ver cada uno de estos fenómenos y cada uno de estos ejemplos, ¿no? Así que muchas veces, ¿por qué nosotros somos tan dados a la autoparodia, a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Porque entramos en este tema de la copia de muchos aspectos, donde también esto entra en la gastronomía, no solamente en la arquitectura, bueno, estamos hablando fundamentalmente de urbanismo y arquitectura, pero esta exageración, ¿no?, obviamente es algo que está presente. Y muchas veces ocurre que mientras si sales de la capital de uno de nuestros países latinoamericanos y entonces vas cada vez más hacia las provincias, te vas a encontrar eso que dice Nelly Richard de sustitutos bastardos, ¿no? Porque cada vez es más el folclorismo, pero repito, no lo veo en un sentido peyorativo, para nada, al contrario, es parte de nuestras características, ¿no? Entonces, esta casa nos provoca este tipo de reflexión. Continuando entonces, vemos la antigua avenida 18 de septiembre, específicamente la intersección esta de 18 de septiembre y Río Frío, donde estuvo esa destacada mansión, la villa de Modesto Larrea Gijón, que fue también después ya la legación norteamericana, y que finalmente es sustituido a esta casa, es derrocada la casa esta para ir hacia otra etapa de la modernidad. Esto sería una modernidad de estilo internacional, de grandes de rascacielos, de estilo internacional, es otra modernidad, ¿no?, de Quito, este edificio de los años 70, 75, si no estoy mal, obviamente que sustituye el edificio, el Casa 1000, ¿no?, que sustituye definitivamente a esta gran mansión que en todo caso fue de las casas de prestigio que hubo en esta zona
esta zona de acá, ahí la vemos, ¿no? La casa que, o sea, en la imagen de acá de la derecha, esta casa que queda a la izquierda, ¿no?, de la foto, podemos observar que sí se mantiene allí, incluso la tenemos por acá. Se mantiene como una casa venida a menos, ¿no?, como ha pasado con toda una serie de construcciones que fueron emblemáticas en su momento, en las primeras décadas del siglo XX, y que le dieron a Quito una modernidad muy importante. Por ejemplo, si analizamos una de las características que tienen ya estas mansiones es que ya no tienen el patio central, como las casas coloniales. Pero esto mismo es una cosa que ocurre en La Habana, que ocurre en Ciudad de México, que ocurre en Buenos Aires no tanto, no tienen tanta arquitectura ellos colonial, ¿no?, obviamente. Y en otras ciudades de América Latina, donde hay muchos conceptos que quedan sustituidos hacia un concepto mayor de modernidad. Bueno, lo que se entendía en esos momentos como una modernidad. Así que esta casa no tiene el patio central, esta casa permite la comunicación de las diferentes habitaciones y de los diferentes espacios, ¿no?, a través de un hall, lo cual es un concepto muy norteamericano, ¿no? Pero bueno, hay que verlo como precisamente procesos que dan lugar a nuestra primera modernidad. Si vemos, bueno, la zona actualmente, yo creo que nos permite darnos cuenta, ¿no?, de que estas esquinas tuvieron, si bien no es que tenían una unidad estilística ni nada de eso, ¿no?, ni hay que buscar eso siempre, pero sí había una unidad desde el punto de vista histórica, ya que tenemos un edificio más o menos enrosado, ¿no?, el edificio este, que es un edificio ecléctico. El eclecticismo típico de las primeras décadas del siglo XX en muchas ciudades de América Latina. Tenemos un edificio neomorisco también allí. Tenemos esta casa que todas estas casas también en la Mariscal sufren algo que realmente me cuesta trabajo entender, ¿no? Y es que, o sea, sufren una tuburización. O sea, todas las partes delanteras de la casa desaparecen los jardines. Entonces, en afán del negocio, en afán de obtener ganancias, pues entonces crean allí toda una serie de tiendas de barrio, negocios. A veces se han logrado ejemplos en ocasiones muy bien integrados de un restaurante en una de estas antiguas mansiones, pero no es el caso, no creo que sea el caso de la mayoría de estas casas, ¿no? Realmente es algo de muy mal gusto, todo eso que se le ha puesto delante, todas esas incorporaciones, pienso que es un proceso de pérdida de valor urbano, urbanístico, arquitectónico, pero bueno, así las tenemos en muchos casos en estos momentos. Si continuamos, vemos entonces también por la antigua 18 de septiembre, la Casa Guarderas, que es uno de los mejores ejemplos que tenemos acá del estilo Art Nouveau. Siempre hay que tener en cuenta que estos estilos no es que pasan acá, a nuestras ciudades de América Latina, no es que estos estilos pasan exactamente igual a como ya decíamos el tema de la copia, ¿no?, a cómo se desarrollan en Francia, en Bélgica, en países europeos, ¿no? Sino que aquí, y eso yo repito, hago hincapié en que eso no es un déficit nuestro, sencillamente es una alteridad, es una otra forma, es una otra manera de ver estos ejemplos, estos modelos, estos estilos, y acoplarlos y adaptarlos a nuestras características, ¿no? Y eso pasa en toda América Latina. Pero bueno, es una de las casas que tiene toda una serie de detalles en molduras, en altos relieves, pero también internamente nos encontramos en las rejas, ¿no?, por ejemplo, pero también internamente los estudiantes pudieron captar toda una serie de detalles, e incluso hay que tener en cuenta que estos materiales muchos de ellos fueron traídos de Francia, ¿no? Es una casa totalmente patrimonial que se ha salvado, es una de las pocas que de esa zona se salvó, y obviamente sería una completa herejía, ¿no?, dejar perder esa casa, en tanto que es uno de los mejores ejemplos en el estilo Art Nouveau, o en los detalles, digamos, Art Nouveau, que encontramos arcos rampantes, los elementos fitomorfos con las líneas estas ondulantes, esta misma ondulación que forman las escaleras, ¿no? En fin, hay toda una serie de procesos aquí que vale la pena, que bueno, que en estos momentos tengo entendido que se está rescatando esta propiedad de esta casa, pero también es un proceso lento, ¿no?, que vemos que ocurre allí. La entrada al Parque 24 de Mayo se ha elegido, también se incorpora a esta dinámica con esta portada del arquitecto Augusto Rieder en las primeras décadas del siglo XX. Y aquí quería dar este salto destacando un elemento de esta modernidad de estilo internacional
con estos paraboloides hiperbólicos, ¿no? Que los vemos acá que funcionan inicialmente en los años 60. Aquí funcionaba una gasolinera y hoy, bueno, han dejado estas parábolas, las han dejado allí para, como elemento de ornato, como elemento de recordación quizás de una época, ¿no? Porque realmente, bueno, después el hecho de que desaparezca la gasolinera, pues no quiere decir que haya que tumbar todo el conjunto, ¿no? Si seguimos entonces haciendo el recorrido por la Tarqui, por la calle Tarqui, ¿no? Nos encontramos con la Casa Lazo, que yo recuerdo que fue una casa que se mantuvo durante muchísimo tiempo. Cada vez que yo pasaba por ahí me parecía una casa de bruja, una casa embrujada. Aquello estaba que parecía que eso no se salvaba, que era insalvable, ¿no? Sin embargo, los arquitectos Mauricio Salgado Bejarano y José Luis Sánchez Pazmiños, pues, participan en este proceso de recuperación. La recuperación se hace en el año 2013 y es una entidad gubernamental una casa de protocolo de la Asamblea, ¿no? Nacional. Esta es una casa que también es una de las destacadas de la zona. Es una casa que igualmente tiene elementos, tiene detalles, tiene columnas salomónicas, tiene detalles también que pertenecen entonces a la época gótica, o sea, de manera de neogótico. Tiene también sus líneas, en algunos casos Art Nouveau, pero, repito, es una casa al final ecléctica, de eclecticismo de esas épocas en América Latina, primeras décadas del siglo XX, donde es, o sea, no podemos catalogarla ni a esta ni a otras construcciones de manera así categórica y absoluta como que pertenece a tal o cual estilo, por más que querramos darle una importancia, ¿no?, a través del estilo a estas edificaciones. El Palacio Fraile Larrea igualmente es una casa historicista con varias influencias. A lo que más se nos parece es también a un tipo de estilo Tudor, ¿no? Como vemos la casa está de abajo, esta casa inglesa, ¿no?, Tudor, del arquitecto Otto Glass, pero también podemos encontrar en líneas, en los hastiales, en las partes superiores, podemos encontrar ciertas líneas del barroco, es decir, elementos mixtilíneos, ¿no?, que también nos destacan. Esta casa también tiene el techo, a pesar de que ahí está la Embajada de Egipto, sin embargo, el techo no está en buenas condiciones. Ayer casualmente pasé por ahí, pudimos darnos cuenta de esta situación. Uno de los arquitectos que tiene que ver también con este proceso de expansión de la ciudad y de además incorporación de estilos históricos, eclécticos, de además modernización, porque eso es una modernización en esos momentos, ¿no?, de la ciudad, es Alfonso Calderón Moreno, que trabajó bastante, él trabajó mucho lo que es el neocolonial. ¿Qué es el neocolonial? Es un estilo que en América Latina surge a manera de enfrentamiento a estos estilos europeos y norteamericanos, ¿no?, sobre todo europeos. Pero entonces este neocolonial surge, se da en México, se da en La Habana, se da en otras ciudades también, aquí se da, tenemos una serie de ejemplos también, se da sobre todo incorporando arcos de medio punto que un poco nos recuerdan a la colonia, pero sobre todo en los pórticos. Los pórticos nos recuerdan pórticos de iglesias, pórticos de construcciones del centro histórico, ¿no?, de los centros históricos de las ciudades nuestras, y este sentido de rescatar lo colonial, adaptándolo, por eso es que es un neo, ¿no?, por supuesto, adaptándolo a nuestras condiciones actuales de ese momento, pues hace que de todas formas viene siendo como una especie de rescate de elementos de nuestra nacionalidad, de elementos de nuestras raíces, ¿no?, sobre todo coloniales, y como una forma de enfrentarnos también a otras influencias, ¿no? Aquí, bueno, en esta foto, cortesía de Rafael Racines, ¿no?, obviamente, pero a mí me parece esta foto impresionante, porque así era la patria, ¿no?, y vemos cómo es hoy. Realmente mi criterio es porque la arquitectura moderna no tiene que ser antiestética, moderna del estilo internacional, como son estos edificios, estos rascacielos, ¿no? Pero no necesariamente es que esa arquitectura, por tal de modernizar una zona de la ciudad, tenga que ser una arquitectura, como vemos aquí, es una arquitectura donde predomina muchas veces el brutalismo, que es el cemento ahí visto. Y realmente yo, en algunos casos, sí hay de esta arquitectura, de esta nueva modernidad de los años 60, 70, 80, sí hay ejemplos que yo creo que son positivos, pero yo no creo que todos los ejemplos. Hay muchos ejemplos del boom petrolero, después del boom petrolero en la Mariscal, por ejemplo, digamos,
donde se tumban toda una serie de mansiones, se tumban toda una serie de casas que sí tenían un prestigio y que la gente que la hizo sí sabía lo que estaba haciendo en su momento determinado, por instaurar nuevos edificios, para establecer nuevos negocios, para obtener dinero, porque había dinero por producto del boom petrolero de los años 70, ¿no? A partir de 1972. Y realmente unos edificios que son edificios lisos, sin juego de volúmenes, unos edificios que tienen 10 pisos, sí, de alto, pero con unos cristales oscuros, sin jardineras, sin balcones, sin terrazas, como existen en otras condiciones, ¿no? Entonces realmente no creo que sea, que porque sea arquitectura moderna, ¿no? De estilo internacional, rascacielos de estilo internacional, eso le iba a traer ese prestigio necesariamente, o le va a traer a una ciudad ese prestigio, ¿no? Obligatoriamente. De estos chalets, solo quedan algunos pocos que van hacia la 10 de agosto, ahí en la Avenida Patria, ¿no? Que era la Avenida del Ejército, y estos pocos son, para restaurantes, venta de salchipapa y qué sé yo, y todo eso que es muy socorrido, pero que realmente toda la parte esa de los alrededores de los jardines que tenían, toda la parte delantera de estas edificaciones ha sido modificada con un tremendo mal gusto, ¿no? Y además solamente en afán de obtener dividendos. Por ejemplo, este es aquí tenemos un caso de una casa de esas décadas, ¿no? 20, 30, años 30, ¿no? Principalmente, que es un ejemplo de mala inserción, porque la escala tan desmesurada que hay allí, de esa casa ahí que parece que se la comen los edificios estos que están alrededor, así ha pasado con el Castillo de la Rea en la 12 de octubre, ¿no? Por ejemplo. Entonces parece una cosa que es esa diferencia despampanante, esa diferencia con esta casa que es fundamentalmente neoclásica, pero que tiene sus cambios en la primera planta, en la segunda planta en cuanto a las columnas y pilastras, ¿no? O sea, tiene sus variaciones, no es un neoclásico tampoco tan estricto ni tan necesariamente como se dio en los tiempos del siglo XVIII y XIX. Entonces, esta casa realmente se pierde y parece que ya como que queda allí, pero que no es realmente una incorporación que nos parezca adecuada, ¿no? Porque obviamente en la posmodernidad los edificios de otras épocas se incorporan a edificios contemporáneos, ¿no? Pero también esa incorporación debe ser de la manera más coherente posible, ¿no? Y no creo que sea el caso. Igualmente, en lo que es la Mariscal Sucre, ¿no? Tenemos ejemplos importantes en la 10 de agosto, como es ya que esto es el nuevo centro urbano de Quito, ¿no? A partir de esos momentos, como es en este caso, también Palacio Najas, que es la Cancillería, con este historicismo neobarroco, pero que también tiene otros elementos que tienen que ver con la composición del matrimonio, obviamente, ¿no? La parte francesa, y tenemos toda una serie de elementos de estilo rococó en esta habitación, pero los techos son principalmente de influencia mudéjar, elementos que vienen de influencia islámica, ¿no? Así que tenemos toda una serie de diferentes detalles, de diferentes aspectos arquitectónicos y ornamentales que nos permiten apreciar, pero muy bien incorporados, muy coherentemente planteados y que nos permiten aún apreciar la magnificencia del lugar. La cisterciana, que después se fue ampliando, ¿no? A partir de su primera construcción, es un ejemplo importantísimo y que se conserva hasta estos momentos. Pero esto también marca un eje, o sea, este eje de la 10 de agosto hasta la avenida Colón. Igualmente hay que tener en cuenta que una de las entradas, o sea, este arco de triunfo, ¿no? La despedida de los centauros, funcionando bastante en esta tendencia neoclásica, o sea, en esta tendencia de neoclasicismo, después fue cedido por la familia a la ciudad y es lo que tenemos hoy en el Ejido. Igualmente, una foto aquí, cortesía de Rafael Racines, donde podemos ver esta entrada lateral y... Ahora, también este tema de los estilos, a veces nos aventuramos a... sí, es neoclásica, y es la primera casa neoclásica. Sí, tiene elementos neoclásicos importantes, pero por su planta es bastante neorrenacentista, ¿no? Porque se asemeja bastante a esas villas neorrenacentistas de alrededor de ciertas ciudades italianas, ¿no? Como Florencia, ¿no? Etcétera. Entonces,
Pienso que también, además, internamente tiene toda una serie de incorporaciones, como estos elementos bastante mudéjares, como en este salón de los banquetes, que fue el comedor de los condes de Casa Gijón. Vemos entonces aquí ese techo de doble altura y vemos estas contraventanas, ¿no?, que están bañadas en pan de oro. Es decir, aquí hay también elementos que proceden de nuestras culturas coloniales, ¿no?, obviamente. En ese mismo eje tenemos entonces la casa Mena Caamaño, realizada por Eduardo Mena Caamaño, que fue el ingeniero, ¿no?, arquitecto de esta familia. Hay que tener en cuenta que, compañeros, la Escuela de Arquitectura de la Central comenzó en 1932, que muchas de estas construcciones lo hacían ingenieros, o sea, cada cual lo suyo, ¿no? El ingeniero es ingeniero, pero no es arquitecto. Entonces, eran construcciones que eran hechas por ingenieros, pero no obstante eso, en esos momentos sí vemos que hay, a pesar de todo, hay una preocupación por buscar las fuentes y las raíces de estas casas, o sea, las fuentes, las influencias, los estilos, de dónde vienen. Y muchas veces había maestros albañiles que tenían todo ese buen gusto también en esos momentos y contribuyen a su buena terminación. Vemos que entonces esta casa también es una casa que tiene elementos californianos. Fíjense que muchos de estos chalets repiten lo hispano-californiano, ¿no? Pero además también hay elementos neocoloniales, hay columnas salomónicas, es decir, hay toda una serie de elementos externos e internos que nos permiten reconocer un estilo de retomas, ¿no?, pero que también es parte de una modernidad de esos tiempos. A mí me parece importante, aunque esto no tiene nada que ver con los chalets y los ejemplos que estábamos viendo, ¿no?, por supuesto, pero a mí me parece un edificio muy interesante. Yo pienso que es un edificio que sí es un buen ejemplo, no todos lo son, sí es un buen ejemplo y que se realizó con cálculos matemáticos y demás, sí es un buen ejemplo y está venido a menos, totalmente en estos momentos, ¿no? Y está en muy buenas condiciones todavía, por supuesto, pero sí es un buen ejemplo de esa modernidad, segunda modernidad que se daba en lo que se llamó la arquitectura internacional. Es uno de los edificios más altos en esa época y todavía es uno de los más altos de Quito. Es un edificio que además trata de remediar elementos de la arquitectura de otras partes de América Latina, sobre todo elementos tropicales como es el pequeño mosaico, ¿no?, que cada vez se cae más. Entonces, pero además también incorpora toda una serie de elementos de esa modernidad, de esa época, ¿no?, por supuesto. Sin embargo, pudiera ser parte de un recorrido también. Yo creo que puede ser parte importante de un recorrido si los comparamos con esos edificios de la vivienda que hay al lado y qué sé yo, que además o sea, tiene aventaja mucho en cuanto a estilo, en cuanto a diseño, no sobre todo, y solidez también. En esta misma, ya yendo a la calle Luis Cordero, vemos también esta edificación que está bastante deteriorada y que pertenece en estos momentos, ¿no?, al Banco de la Vivienda, ¿no?, pero es una casa muy de estilos alpinos, de estilos nórdicos. Es una casa que va a tener un diseño interesante. Bueno, ahí están los datos, ¿no?, de dónde procede el diseño. Pero está, yo pienso que en bastante peligro, ¿no?, en cuanto a su conservación, a su mantención, a mantenerse en pie incluso, ¿no?, aunque la tiene en estos momentos la Junta Nacional de la Vivienda. La Villa Helvetia de Durini, uno de los ejemplos más interesantes que él produce, ¿no?, en la calle Cordero y Ulpiano Páez, es una casa que estuvo, bueno, esto es un ejemplo de que aunque estas casas pasen décadas de deterioro por ellas, se pueden rescatar, o sea, son rescatables, ¿no? Claro que hay una serie de detalles, hay una pérgola, por ejemplo, allí en una de los volúmenes, ¿no?, de las terrazas, hay una pérgola que no existe hoy, hay una pérgola, hay detalles también que nos recuerdan al Art Nouveau. Esto no lo tiene en la actualidad, pero por lo menos se recuperó la casa, ¿no? No exactamente igual a como era, pero hay detalles que son un poco difíciles, si no se han conservado, como son los detalles estos de las molduras y todas estas cosas. Si es que no se han conservado, pues son difíciles de rescatar, aunque de todas formas eso está en plano, eso está en documentos y se pudiera hacer un esfuerzo. Pero bueno, se produce un rescate con esta reapertura de la casa el 17 de octubre del 2014, que acogió a los participantes de Casacor, Ecuador. Parecía un proyecto muy prometedor y muy interesante, ¿no? Ese proyecto ya no existe.
La casa hoy es una entidad que, hasta donde he podido investigar, es como una empresa que tiene que ver también con procesos de capacitación, ¿no? Y se dice que también volvió a estos colores, o se le da estos colores, porque estos colores significan un poco una vuelta a sus colores originales, claro, en comparación con esto que vemos acá. Pero bueno, se conserva, y sí, si lo tiene esta empresa, de todas formas sí, de alguna manera es una forma de conservarlo, ¿no? Es una forma de que la casa siga viviendo ya, porque además el patrimonio tampoco es una cosa, me parece, ya los criterios que hay actualmente acerca del patrimonio no son criterios nostálgicos, ni son criterios nunca de revivir una casa o de revivir un puente o una calzada o alguna parte, algún elemento arquitectónico. Cuando hablamos de patrimonio cultural y urbano, ya no se trata de llevar eso a lo que fue en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios del siglo XX, en fin, sino poder reinsertar esto de una manera más coherente posible a las condiciones actuales, ¿no? Igualmente tenemos acá otro eje que está en la 18 de septiembre, que en una época se llamó los Campos Elíseos, ¿no? Y esta casa también es una casa que bueno, que está en muy buen estado de conservación. Ahí, no sé, la última persona que conocí que estaba en la casa era un señor que casi me mata porque me puse a hacer fotos. Hay un señor que salió que si hubiera sido un perro no hubiera ladrado tanto, ¿no? Como el señor ese dueño de esa casa. Entonces, el señor salió rabiosamente, porque esa es otra cosa que también vemos, que la gente padece un cierto egoísmo, ¿no? Y aunque le lleves no sé cuántos papeles, por ejemplo, el Palacio Barba, ni aunque le lleves ahí papeles de no sé dónde, de no sé cuántos lugares, yo creo que es mejor entrar ahí con una muy buena amistad de esa familia, ¿no? Porque entonces hay un sentido de egoísmo, de que esto es mío y qué sé yo, bueno, si es patrimonio pertenece a la nación, aunque sea tuya, ¿no? En fin, desde el punto de vista de propiedad. Pero bueno, de todas formas pudimos ver que esta casa está en muy buen estado de conservación en estos momentos, que yo creo que no importa que sea propiedad de determinadas personas, ¿no? Siempre que esas personas sepan cuidar la misma y sepan mantenerla, ¿no? Mantenerla como edificio, como edificación patrimonial que es, ¿no? En fin. Está la esquina esta que sí presenta estas cuatro maravillas, ¿no? Digo yo, de La Paz y 9 de octubre, y igualmente allí tenemos el estilo neocolonial del Palacete de los Carrión, muy neocolonial, ¿no? Claro, tiene que ver con Alfonso Calderón Moreno. Tenemos también bueno, esto se recuperó por iniciativa del alcalde, por ejemplo, aquí tenemos una obra que un alcalde hizo que fue muy positiva, ¿no? Rodrigo Paz, en el año 1990, es un centro cultural muy destacado, ¿no? En estos momentos. Destacado no porque está ahí, destacado porque sí vemos que cada rato pues está haciendo actividades, porque, repito, el patrimonio no es para que esté ahí y para que la gente lo mire como si fuera una cosa, no sé, ajena, ¿no? Sino que es para incorporarlo a través de una serie de actividades, ¿no? A la vida cultural cotidiana nuestra. Igualmente hay otra casa neomorisca, allí en una de las esquinas, está el holandés campestre, está esta casa que fue una de las últimas que se rescató, que tiene mucho de renacimiento español, pero también de colonial, los balcones, es decir, también tiene otros detalles. Recuerden ustedes que toda la estructura interna ya ha cambiado, ya es el hall, ya es otras formas de enlazar los diferentes volúmenes y los diferentes espacios, ¿no?, de cada una de estas edificaciones. Es muy importante esta iglesia neogótica, Santa Teresita, porque es una iglesia que consolida al sector, al barrio, una vez que se terminan los años 50. Es una iglesia además que está buscando, porque en esas épocas se buscaba el prestigio a través de lo neogótico, ¿no?, en ciertas iglesias. Y entonces esta iglesia está también en función de una unidad, de lograr una unidad de ese sector que es muy residencial hasta ciertos momentos, ¿no? Es un sector muy residencial y la iglesia siempre viene a ser un elemento aglutinador, importantísimo en cada uno de nuestros sectores urbanos, ¿no? Si vamos entonces a ver en la Leónidas Plaza, en la calle Leónidas Plaza, pues tenemos entonces este hostal actual, cuyos dueños también saben su importancia, conocen su valor y lo mantienen en buen estado de conservación. Fíjense ustedes que es una de las pocas casas que tiene, por ejemplo, este tipo de balcón limeño.
bueno, que en Lima es más común, ¿no? Este tipo de balcón cerrado, ¿no? Pero que además tiene otros elementos interesantísimos como son estas columnas salomónicas que sostienen estos arcos de medio punto en la parte inferior de la edificación, es decir, en la planta baja, e igualmente funcionando en estos estilos historicistas, porque yo destaco una cosa también, compañeros, es aglutinar ciertos estilos, pero de forma bastante coherente y con bastante buen gusto, ¿no? Es la diferencia a lo que veríamos después. Igualmente, como sabemos, Rubén Vinci, arquitecto mexicano, ¿no? Pero de herencia italiana, tiene que ver con todas estas construcciones de castillos, ¿no? Que encontramos en la Mariscal, sobre todo. Hay elementos aquí neocoloniales también, hay elementos de castillo medieval, hay elementos que, en fin, pues nos dan este tipo de configuración. Y, obviamente, esta casa igual cumple funciones comerciales, cumple funciones pero pienso que está en bastante buen estado de conservación, pero de todas formas siempre habría que hacer mucho más por estas casas, ¿no? Pienso que aquí hubo un buen rescate porque yo recuerdo que hace muchísimos años, yo me acuerdo, yo pasaba por ahí y era un garaje inmundo allí, una gasolinera, ¿cómo se llama? Perdón, una mecánica de esta, ¿no? En fin, y que aquello era una inmundicia y una zona, era un tugurio, ¿no? Totalmente, pero hubo un buen rescate. Fíjense que hay una solución posmoderna porque esa parte de cristal con elementos, con materiales actuales es una solución posmoderna, lo cual quiere decir que eso no está reñido, ¿no? Para nada con la incorporación a estas edificaciones de otras épocas, ¿no? Al contrario, se puede insertar de manera coherente, ¿no? Y bueno, se pudo, por suerte, bueno, rescatar para la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Esto pensé que en un momento se caía, que le iba a caer el otro edificio este que tiene al lado y que además es una mole esa que no le veo estéticamente, realmente yo no le veo importancia, pero bueno, obedece a cuestiones de empresas, a cuestiones de negocio, a cuestiones de dinero. Prácticamente parece que estas especies de terrazas redondeadas, ¿no?, le van a caer encima a esta edificación que prácticamente ahí ha quedado insignificante. O sea, este es otro ejemplo de mala inserción de arquitectura de otras épocas, y de estas épocas que estamos hablando, de estas décadas que estamos hablando, ¿no?, en la ciudad. Por suerte, esta zona de la Juan Rodríguez se ha podido conservar bastante bien, diríamos, ¿no? Claro, como decíamos, se le han cambiado colores, pero bueno, no es, o sea, hay hostales, la gente los cuida. Está mejor cuidada, pienso, que otras zonas de la parte esta de la zona rosa, ¿no? En fin, ha habido galerías de artes que después por la crisis desaparecieron, como la galería de González Guzmán, ¿no?, por ejemplo, que estuvo muchos años allí, entre otras. Pero vemos que en muchos casos la solución de incorporación a la contemporaneidad la vemos bastante coherente, bastante digamos, en equilibrio, ¿no?, con las actividades actuales y con los requerimientos de estos tiempos, ¿no? Fíjense que esto es un ejemplo que existió durante bastante tiempo, o sea, fíjense que el edificio moderno, ¿no?, que tenemos allí es el edificio que sigue existiendo hasta hoy, pero que bueno, esta propiedad de los quiteños Héctor Vaca Miranda y Dolores Ortiz Vaca finalmente fue cedida para que el 14 de julio de 1948 comenzara como un hospital, una casa de salud para niños, ¿no?, fundamentalmente. Una casa de salud para la capital. Ya esto después se convierte, como sabemos, en el Hospital Vaca Ortiz, pero fíjense que es un edificio ecléctico, como mismo existía en esa época en otras capitales latinoamericanas. Son tendencias que se están dando bastante en las primeras décadas del siglo XX, que tiene unos remates muy interesantes, tiene unos remates del edificio muy interesantes, y bueno, eso en un momento determinado se pierde para dar paso a esta edificación más moderna. Prácticamente en la calle Colón ya no quedan estos chalets. Los primeros constructores o las primeras construcciones se debieron a la familia Mantilla. Pienso que una de las reminiscencias que queda allí es esta
Yo no sé cuántas veces me he acercado ahí, a veces lo he hecho hace 5 años, después vuelvo a retomar esto, no sé, en fin, tratando de buscar algo distinto, pero solo queda esta reminiscencia de este muro, de lo que fue una de las mansiones, ¿no? En la Colón, en la avenida Colón. Este hotel, Ambassador, aún está allí en pie, en un desafío constante con esta modernidad más reciente de estos edificios altos. Y aquí se perdió realmente algo muy interesante, el famoso Palacio de Iñaquito, muy de principios de siglo, ¿no? Igualmente hay elementos neoclásicos, pero también hay un juego de volúmenes y hay ciertas molduras que nos retoman entonces una especie de neobarroco, ¿no? Pero además aquí existía, esto es como una especie de nuestro pequeño parque Güell, y eso se perdió completamente. Los jardines de esta mansión tenían toda una serie de bancas y elementos, ¿no? Digamos, de mueble urbanístico, mobiliario urbano, que nos recordaban bastante a Gaudí y a ese modernismo, ¿no? De Gaudí. Y bueno, todo esto se perdió definitivamente. Es mi criterio, a lo mejor no es el criterio de todos acá, pero yo pienso que para hacer edificios como estos, que yo no le veo eso no tiene ningún valor estético, para nada. Ni siquiera está retomando, ni siquiera es la casa Bauhaus que existió de 1919 al 33, ni nada por el estilo, porque esta tenía otras configuraciones, ¿no? Sencillamente es una empresa que tiene su papel, su lugar, que ocupó este antiguo palacio, el lugar, ¿no? El terreno de este antiguo palacio, pero que realmente ni siquiera como edificio moderno le veo valores estéticos, ¿no? O sea, aquí no hay juego de volúmenes importantes, aquí no es que tiene que tener adornitos, porque eso no es propio de la arquitectura de estilo internacional, pero puede tener juegos de texturas, puede tener diferentes elementos hechos con vidrios, no sé, eso no, porque en definitiva lo que hacía falta era hacer el cajón ese ahí para ganar dinero. Entonces, no es que de pronto, bueno, si no quedaba otra que derrocar esta edificación, pero ¿con qué se sustituye? No creo que se sustituya con buenos ejemplos de buena arquitectura. Entonces, algunas de las conclusiones que a mí me parece no destacar acá es que en las primeras décadas del siglo XX comienza una expansión al norte de la Alameda representativa de un proceso de primera modernidad para la ciudad de Quito. La Mariscal, cuya conformación y desarrollo despunta a partir de 1922, también se le llamó el barrio del Centenario, ¿no? Todo esto en un inicio, ¿no? En su momento, constituye el paradigma de mayor importancia desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, así como el paradigma de esa expansión, ¿no? Más importante, así como en nuevas costumbres, y actualmente se puede catalogar como el segundo centro histórico de Quito. Es posible aún la recuperación del sector de la Mariscal, logrando una reinserción más coherente de sus valores patrimoniales y valores actuales también, en consonancia con los perfiles y modo de vida contemporáneos, ¿no? Porque a eso tampoco es que nos podemos negar, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí queríamos llegar con este proceso, y que es un proceso que queremos nosotros continuar y seguir buscando aún otros valores, puesto que hay muchos todavía, ¿no? En diferentes calles que a veces uno menos se imagina, ¿no? Y por las que uno de pronto no transita tanto. Entonces, es un proceso de investigación donde yo creo que lo más importante es poder recabar la participación de otras entidades, de otros especialistas, de otras personas también que puedan colaborar al rescate de este sector, ¿no? De este sector. No quiere decir que en el centro histórico no haya problemas que resolver, pero bueno, como la ciudad es patrimonio precisamente por este centro histórico, pues también otras partes han quedado más rezagadas en cuanto a la atención, ¿no? Así que, aunque ha habido esfuerzos importantes, sí ha habido esfuerzos importantes, pero hay que hacer más, hay que hacer mucho más, ¿no? Entonces hasta ahí queríamos llegar.